O sea que sí conviene separar la basura en casa, ¿no? Se puede obtener energía de la cáscara de plátano que yo tiro. Recolecto mi materia, la proceso y produzco el combustible que yo mismo tengo que utilizar para tal cometido, ¿no? Un combustible que ellos mismos puedan utilizar en sus procesos de calentamiento. México no debería estar lejos de hacer lo mismo. Pudieran ser más flexibles. Existen quienes se suban nada más a la moda de la sustentabilidad, pero se queda en la fachada y ya no funciona el tema. Simulan subirse, ser responsables, puede ser más que nada una palanca comercial. Ese es un camino que pues quisiéramos muchos tener, pero desafortunadamente no todos los países lo tienen. Pues realmente no siguen y continúan este proceso largo, que al final produce un beneficio todavía mayor. En la protección del medio ambiente, tiene un beneficio en la reducción de emisiones de carbono, tiene un beneficio personal para realmente decir, valió la pena, soy autosuficiente y puedo producir un combustible alternativo. Es probable que no sea una fachada lo que estén buscando, porque fue más fácil, ¿sabes qué? Ciérralo, lo vemos después, luego lo trabajamos, ¿no? México no tiene esa posibilidad todavía. Busca que la solución que tú estás poniendo resulte. A lo mejor no lo vas a ver ahorita, pero lo vas a ver dentro de 5 o 10 años o un poco más de tiempo en el que incluso hasta el calentamiento global te lo pueda mostrar. El retorno de inversión, al final de cuentas, fue en mucho menos tiempo de lo que el cliente esperaba. Vamos a ver que el gas natural va a ser la plataforma para producir hidrógeno, para ir de la mano con vehículos eléctricos. Con los autos eléctricos, pero resulta que el litio se convierte en un reto, sí. En fin. Entonces, por un lado lo resuelves, pero te vas al fondo y el origen finalmente es un tema extractivo, sí, que acaba pasando el problema de un lado a otro. Hay una serie de consecuencias que se dan cuando empiezas a analizar que nuestro propio desecho orgánico puede ser utilizado para un beneficio. Uno de mis compañeros allá en Canadá, la próxima semana, en 2 semanas, da una plática a niños de primaria con este tema porque lo han pedido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast Voces de la Industria. Como siempre les comentamos que este es un caso especial y sin duda en esta tarde, día, noche, donde sea y sea la hora a la que nos estén viendo o escuchando, sin duda este será un tema de interés para muchos de nosotros en el área industrial, en el área técnica, de ingeniería, etcétera. Antes de comenzar este tema me gustaría saludar a nuestros invitados en la mesa del día de hoy. En primera instancia, Ángel Martínez, director de ILSA México. Ya tenía un buen rato que no estabas con nosotros. El segundo podcast, si no estoy equivocado, o tercero que grabas con nosotros. Bienvenido una vez más. Regálanos un saludo para la audiencia. Gerardo, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con uno de nuestros socios claves, socios de negocios, que consideramos muy importante y muy interesante. El tema de hoy por demás es súper importante, súper interesante. Yo creo que nos la vas a pasar muy bien. Sí, sin duda nos la vamos a pasar muy bien y sobre todo el tema creo que nos va a dejar mucho a todos y cada uno de nosotros porque sin duda es un tema en tendencia, tiene mucho que ver con la sustentabilidad, con el aprovechar los recursos no renovables y convertir cuestiones que podríamos llegar a pensar que ya no tienen un valor energético de una manera muy importante y que pueda aportar demasiado al ahorro energético en la industria. Y me gustaría comenzar saludando entonces a Antonio Saavedra, vicepresidente de Desarrollo de Negocios en CISA Advance Norteamérica. Antonio, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes, Ángel. Gerardo, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir mis experiencias y quizás para empezar un poco hablarles de mi historia en lo que se refiere a lo que he hecho rápidamente. Yo soy ingeniero químico industrial egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química del Politécnico Nacional y he trabajado en diferentes sectores industriales, pero tengo 24 años que vivo en Canadá y desde que estoy allá he tratado de estar en una industria que sea aportadora de lo que es la protección del medio ambiente y bueno, pues he tenido la fortuna de aprovechar mis conocimientos de ingeniería dentro de este sector, así que pues es algo
que pocas personas quizá tengan esa fortuna. Yo la tengo, y más estar trabajando o haber trabajado con diferentes compañías como es ahora Sysadvance. Va a ser de gran importancia si tú estás enfocado en el área de sustentabilidad o en el área de desarrollo de proyectos con retornos de inversión a corto plazo. Sin duda alguna, este podcast va a ser de principal interés para ti y para todos nosotros en el área de conocimiento general en lo que tiene que ver con ahorro energético. Sin duda nos va a dejar mucho el día de hoy la compañía de Toño Saavedra. Así es que comenzando esta parte, el área de Sysadvance, que es parte de lo que hoy nos interesa, tiene un área de desarrollo de la cuestión energética. ¿Podrías comentarnos un poquito acerca de esa área de desarrollo, claro, en la que está incursionando ahora? Así como existen tecnologías para energías renovables, como es la tecnología solar, ¿no? La captación de la energía solar o del viento, existen otras tecnologías relacionadas con lo que se refiere a la biomasa. Y esto nos permite que tengamos aprovechamiento de los desechos orgánicos, por ejemplo. Y estos desechos orgánicos pueden ser desde desechos de alimentos, ¿no? De lo que consume el ser humano y no lo llega a lo consume, pero no lo aprovecha al 100% y se desecha en rellenos sanitarios o en algunos otras formas de desecho. Y también, por ejemplo, la parte agrícola, ¿no? Cuando el granjero o un establo tiene desechos de animal, pues se puede aprovechar todo eso para producir lo que se llama comúnmente biogás. En nuestras cocinas o en la casa, cuando tenemos un bote de basura en donde coloca, digamos, una cáscara de plátano, de naranja, etcétera, y este bote de basura se cubre y se pone afuera de la casa y tiene una recepción de calor. Al abrir ese bote normalmente percibimos un olor. Bueno, básicamente ese olor es biogás. Es esta composición que les acabo de decir: metano, CO2 y algunos otros componentes que son más complejos, como es ácido sulfídrico y algunas otras cosas. Pero es básicamente en lo que nosotros basamos el conocimiento de biogás. El biogás como tal ha tenido toda una forma de tratamiento a través de la historia, y entre esos tratamientos o usos es como tal, en esa composición se puede utilizar como un combustible y poder generar energía eléctrica, que hoy en día es muy común. Captar el biogás de la descomposición de materia orgánica, enviarla a estos generadores de energía eléctrica y producir electricidad. Ese es, digamos, un mecanismo muy común hoy en día. Ya que hablas de historia, Antonio, cuéntanos un poco dónde vienen las primeras prácticas, las primeras iniciativas en el uso del biogás. Pues es muy interesante, Ángel, porque incluso esto viene de nuestros ancestros. Hay lugares, por ejemplo, en Sudamérica, como en Bolivia, que han utilizado el biogás como un combustible desde años. O sea, yo podría decir que cientos de años. Y a través del tiempo, pues se ha venido perfeccionando la forma de captación dependiendo de la naturaleza. Como mencionaba, pudiera ser desecho animal, ¿no? El excremento de vaca, por ejemplo, o lo que es la gallinaza, lo que es el excremento de cerdos, que son producto del crecimiento para poder dar alimentación al ser humano. Entonces hay una serie de componentes que van creando pues un fenómeno de producir más alimento para el ser humano y al mismo tiempo más desechos orgánicos. Es una fuente natural que podemos dar un círculo virtuoso, ¿no? En este aprovechamiento Exacto. de los desechos que en un momento son alimento, de alguna forma directa o indirecta, a través de, digamos, los excrementos o los desechos animales, que se pueden convertir en una fuente natural de energía, un energético natural que a su vez puede ser desechado en un ciclo positivo para la tierra, ¿no? Es correcto. Y por otro lado, por ejemplo, ya una vez que lo consumimos y no se acaba, digamos, el alimento, se tiene que tirar, pues ahí vienen
Imagínense ustedes desechos de alimentos de restaurantes, de hoteles, ¿no? De la misma de residencias. Entonces se va acumulando esta cantidad de materia orgánica que normalmente va hacia diferentes centros, ¿no? Uno es un relleno sanitario, ¿no? Este relleno sanitario obviamente va acumulando materia orgánica que en su momento pues va a producir este biogás, y es ahí donde empieza la necesidad de encontrar tecnologías, mecanismos para poder producir un combustible alternativo conocido como biometano o gas natural renovable. Pero ahora imagínense la parte de tratamiento de aguas. O sea, cada una de nuestras casas, el desecho, digamos, de humano que se va a todo un sistema que va a llevar a una cantidad de desecho orgánico que también puede ser tratado. ¿Cuáles son los principales usos o aplicaciones que le puede dar cierto tipo de industria al implementar, por ejemplo, un sistema de recuperación o de generación de biogás? Sin hacer un tratamiento profundo del biogás, y en esa composición de metano CO2 se puede generar energía eléctrica. Eso ya es de una forma de aprovechamiento. Si removemos las impurezas del biometano y aumentamos el poder calórico, dejamos el biometano como algo puro, básicamente tiene características calóricas semejantes al gas natural que conocemos como de hidrocarburo. Entonces puede ser un sustituto de este gas natural de hidrocarburo para ser utilizado en residencias como un gas de uso doméstico. Puede ser utilizado este gas en la industria para alimentar a calderas. Puede ser utilizado para hacer comprimido el gas y utilizarlo en vehículos que tienen este tipo de mecanismos. Platícanos cómo es este proceso, por dónde pasa, qué se hace, qué se extrae. Claro, en condiciones ahora más industriales, esa materia prima, que es la materia orgánica que lleva un proceso de descomposición, se deposita cuando es de ese tipo como sólido, se depositan en lo que ahora conocemos como digestores anaeróbicos. Okay. Son recipientes en donde se coloca la materia orgánica y a través de cierto tiempo hay una descomposición. Esa descomposición produce el gas, por un lado, que es la generación de lo que hace la bacteria en el momento que se descompone la materia orgánica. Y esa materia orgánica puede ser, después que ya libera el gas, puede ser también parte de lo que se conoce como composta, ¿verdad? Que es un producto alterno. El biogás en la parte superior de ese recipiente llamado digestor se puede extraer, y una vez que se extrae ese gas a través de un sistema de tuberías, se puede enviar a diferentes procesos. Existen procesos de purificación diversos, utilizando agua, por ejemplo, productos químicos, o un proceso físico-químico conocido como PSA, por sus siglas en inglés, que se llama Pressure Sine Absorption, que es en realidad balance de presiones. En el momento que entra este biogás a este sistema de PSA, el material absorbente que tiene el recipiente va a permitir la separación del CO2 y pasar el metano en la parte superior, aumentando su concentración y por consiguiente su poder calórico. Este es, digamos, en términos generales. ¿Hay alguna materia en especial que sea más rica en bacterias? Esto es, entiendo que, por ejemplo, el excremento del ganado es rico en metano. En general, ¿podrías hacer alguna clasificación de un poder, digamos, llamarle así, un poder bacteriano orgánico para extracción de metano? Cuando estamos hablando de digestores anaeróbicos, por ejemplo, son materia orgánica de desecho animal, agrícola, humano, que tiene una composición un poco más definida del metano y del CO2. Mientras que en el caso de materia orgánica que se descompone en rellenos sanitarios, tiene ciertas impurezas que van a afectar en el proceso de la purificación. Esos elementos impuros principalmente son ácido sulfídrico, es un elemento que se llama siloxanos, que son componentes abrasivos de sílica, y son componentes volátiles orgánicos.
De ahí viene una composición, por ejemplo, de bencenos, toluenos, porque en el caso de rellenos sanitarios, como se puede imaginar, cuando llega a la materia orgánica viene con una serie de elementos que no son orgánicos, son inorgánicos y que van a contaminar, digamos, ese proceso de la producción de biogás. Y en ese sentido, pues se trata ahora en muchos rellenos de hacer esa separación, ¿no? Inorgánicos y orgánicos. De hecho, lo estamos tratando de hacer en las ciudades, ¿no? La parte de papel, la parte de vidrio, latas, separarlas de tal forma que no afecte la generación de este biogás que se produce solo con materia orgánica. Y te permite, de alguna manera, una mayor o mejor pureza de esos gases de descomposición de la materia orgánica y no contaminantes, ¿no? Que adicionan otro tipo de desechos que no son orgánicos y eso nos permite sustentabilidad dentro de las ciudades, ¿no? Eso es correcto, de tal forma que también permite dentro de un análisis económico, financiero, que el pretratamiento de ese biogás pues requiera de menos pasos, menos procesos para poder entonces bajar el costo total del proyecto. O sea que sí conviene separar la basura en casa, ¿no? O sea, es totalmente importante que la orgánica esté separada porque es probable que muchos de esos desechos vayan a parar a digestores o biodigestores que utilicen ese material para generar energía, ¿no? Así es. Digamos que este es algo que está pasando en países como Estados Unidos, Canadá, no en Europa. Es algo que ya se lleva a cabo. Es muy, muy común ver esa separación, inorgánicos, orgánicos. Ahora, países como México o en Latinoamérica existe todavía esa idea de que, bueno, al final todo va a lo mismo. Pero en realidad ya hay mecanismos en donde el plástico, el vidrio, el cartón se llega a separar. Y eso va a permitir que en el relleno sanitario efectivamente haya la posibilidad de tener un mejor biogás. Me parece que el gran reto en general de todos los países, pero en lo particular México, países de América Latina, que nuestra cultura, nuestra concentración química, clima, costumbres, etcétera, nos pueden hacer un poco más complejo esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo ir de lo posible a lo probable? ¿Cómo aumentar nuestras probabilidades cuando algo está comprobado que es totalmente posible? Bueno, yo creo que hay 3 pasos principales en este aspecto. Uno es un aspecto cultural. El segundo es un aspecto de tecnología y el otro es un aspecto de costos, ¿no? El primero, el cultural, es algo que tiene que empezar, ¿no? Desde la escuela, desde la casa, y que pues las nuevas generaciones visualicen la necesidad de hacer este tipo de separación, ¿no? Tener esa cultura de, se puede obtener energía del sol, se puede obtener energía del aire, pero se puede obtener energía de la cáscara de plátano que yo tiro, ¿no? Entonces, esa parte cultural es algo que tenemos que trabajar mucho. Y en México yo creo que se puede lograr porque hay una idea clara de que todo lo que comemos o que no comemos tiene un proceso de descomposición. La tecnología para llevar a cabo esta separación y la purificación de biogás y tener energías, un combustible alternativo como es el biometano o gas natural renovable, ya existen. Sin embargo, en países como México, Centro y Sudamérica todavía hay el tercer tema, que es el costo, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde empresas como Sysadvance, la empresa que yo represento, empezamos a buscar presencia en estos países con compañías que entiendan la tecnología y que tengan la capacidad de poder promover basados en aspectos tecnológicos, pero también en aspectos de la purificación misma, del conocimiento de la purificación de lo que es la obtención del biogás, en este caso del biometano. Entonces, creo que una vez que empecemos a hacer más proyectos, los costos de producción de biometano van a bajar.
Y si comparamos el precio de un gas natural, que es la competencia, digamos, del biometano, pues vamos a llegar a un punto en donde se pueda evaluar que conviene hacerlo, ¿no? Desde luego, desde luego. Porque también vemos que el gas natural convencional proviene del petróleo. Y también hemos visto que cuando hay escasez de ciertos hidrocarburos, los precios suben. Y esto va a seguir sucediendo, ¿no? Entre más pase el tiempo, vamos a tener más limitantes de tener accesos a hidrocarburos convencionales. Entonces, tener una alternativa aprovechando la producción de algo que se puede generar a través de desechos orgánicos nos pone en una posición de prever en un futuro esta escasez de hidrocarburos. ¿Cuáles serían las industrias naturales principales que podrían rentabilizar de una manera más rápida una inversión en una tecnología de este tipo? Pues el beneficio de sustituir, por ejemplo, diésel con gas natural renovable o biometano, creo que puede ser una contribución a temas como reducción de emisiones de carbono, ¿no? Uh-huh. De tal forma que algunas empresas que hoy en día, recolectores de basura, por ejemplo, que tienen vehículos que se manejan con diésel, pudieran ser reemplazados con kits de gas natural y utilizar este gas natural que ellos mismos producen en el relleno sanitario o en la planta de tratamiento de agua o en un digestor de un establo, por ejemplo. Ya está una aplicación de 360 grados, ¿no? Yo mismo recolecto mi Exacto. materia, la proceso y produzco el combustible que yo mismo tengo que utilizar para tal cometido, ¿no? Para Exacto. tal tarea. Entonces, ese es un perfil ideal, ¿no? que vendría en la aplicación de biogás. Y no está muy lejos de la realidad, vuelvo a repetir, porque ya existe. Y hay ejemplos claros, por ejemplo, en el caso de Brasil. No sé si han escuchado, pero Brasil es un país en donde ellos han aprovechado el desecho de la caña de azúcar, el gabazo de la caña de azúcar, para generar etanol. Y etanol es un combustible que es muy fácil ahora encontrar en estaciones de gasolina en Brasil. Entonces tienen gasolina, tienen diésel y tienen el etanol que fue generado del proceso de un proceso que aprovechando la caña de azúcar o los desechos de caña de azúcar. Entonces ya existen otros combustibles alternativos provenientes de algo natural, como bien lo decías, Ángel, y creo que México no debería estar lejos de hacer lo mismo. Y a propósito, ¿qué nos puedes contar de esto? Tú que has tenido experiencias en varias partes del mundo, que conoces varias legislaciones en Europa, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿cómo están las regulaciones y las legislaciones en México en esta materia? ¿Qué tanto estamos avanzando? En principio en un marco teórico y después en un marco real, ¿no? Bueno, sorprendentemente ya existen regulaciones para biogás y biometano en México y en otros países de Latinoamérica. Esto existe en Europa, desde luego, Canadá, Estados Unidos, ellos van avanzados. Hay ciertas características que los gobiernos han solicitado y difieren de un lugar de otro. Por ejemplo, uno de los aspectos muy importantes en la producción de biometano de gas natural renovable es que no tenga contaminantes que vayan a afectar, digamos, el sistema de distribución de gas o que vayan a afectar la máquina o el elemento, digamos, para poder comprimir el gas. Y entre esos elementos, como mencionaba hace rato, está el ácido sulfhídrico, H2S, están los siloxanos volátiles, pero también están gases inertes como el nitrógeno y el oxígeno. En ese sentido, hay especificaciones bien claras en diferentes provincias de Canadá o en estados de Estados Unidos, y en México no tenemos esa, digamos, variación por estados, pero tenemos una
una regulación que menciona ciertas características que quizá son muy estrictas, haciendo una copia de lo que son las regulaciones en Europa o en Estados Unidos, que en mi opinión pudieran ser más flexibles. Pero de que existe la regulación de en qué o especificaciones del gas producto, ya lo hay. Esa es una ventaja muy, muy grande. Me gustaría preguntarte también, por ejemplo, para nosotros la industria de bebidas y alimentos, en este caso especialmente o con mayor enfoque en alimentos, ¿cuáles serían las oportunidades que podríamos encontrar para esta energía alternativa de biometano? Sí, estoy seguro que muchos de ellos ya están en esa etapa preliminar, como mencionaba al principio, de poder producir biogás para generar energía eléctrica. A mí me parece que hoy en día, sobre todo en México, pudiera ser un buen momento para que con un bypass, digámoslo así, una línea que saliera de esa producción de biogás, se pudiera ahora generar biometano, ¿no? Con un sistema de metanización como el que ofrece Sys-Advance. Y ahí, en ese paquete de solución que nosotros le llamamos Metagen AD para procesos anaeróbicos, de digestores anaeróbicos, o Metagen LF para procesos o gas proveniente de rellenos sanitarios, tenemos la capacidad en esa solución tecnológica de llevar a cabo diferentes aspectos de limpieza, ¿no? Remover los elementos que no se quieren y el principal elemento, que es el CO2, y aumentar la pureza del metano para otra vez colocarlo al mismo poder calórico que un gas natural convencional. La colaboración con empresas como ustedes, pues que tienen el conocimiento de compresión, que tienen el conocimiento de procesos industriales, nos van a permitir hacerle ver a clientes potenciales, como en la industria de alimentos, que en lugar de generar energía eléctrica, que quizá está costando un poco más por el pretratamiento que requieren, sea más factible producir biometano y que sea un combustible que ellos mismos puedan utilizar en sus procesos de calentamiento, ya sea en el proceso de calentadores o en el proceso de boilers. Gerardo, cada vez escuchamos más protagonismo de las áreas de sustentabilidad en las empresas, ¿no? Por la responsabilidad social, por la importancia que cada vez más toma este tema, es mucho más relevante. ¿Qué nos puedes decir a partir de la preocupación de las empresas, de las áreas de oportunidad y de la conducción en este sentido? La parte sustentable ya es un organismo autónomo, con su propio presupuesto, con su propia dirección y diferentes tipos de proyectos que es importante comenzar a desarrollar dentro de la industria. Sin duda eso es algo que ya podemos ver hoy en día, si no en todas las industrias, en todas las empresas, sí en una gran cantidad de ellas y sobre todo dentro de las más grandes podemos ver algo así. Y triangulando un poquito el comentario que haces, Ángel, es pasar una vez más el balón con Antonio y pedirte incluso nos compartieras un ejemplo de alguna aplicación en la que tú has podido ver a grosso modo cómo ha sido su implementación y sobre todo ese retorno en la inversión que puede llegar a ver un líder de proyectos o el área sustentable cuando piensa en implementar un proyecto como estos, ¿no? Yo diría que hay varios mecanismos, pero digamos que los subsidios que puede tener ese usuario por hacer algo en la protección del medio ambiente o evitar, digamos, emisiones de carbono. En ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, tienen subsidios que ayudan a compañías para que lleven a cabo el proyecto y de esa forma puedan tener un efecto inmediato, ¿no? Decir, bueno, se va a evitar la emisión de metano hacia la atmósfera y que con eso estamos contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono, ¿no?
Ese es un camino que pues quisiéramos muchos contar con el apoyo de gobiernos, subsidios, programas, ¿no?, de ayuda, pero desafortunadamente no todos los países lo tienen. Entonces, el camino de la inversión propia normalmente son caminos que son empresas privadas o públicas que tienen esa capacidad financiera de pensar, bueno, dentro de mi infraestructura y dentro de mis necesidades para ser autosuficiente y para contribuir, ¿no?, de forma real o de forma ficticia, que hablábamos también hace rato, ¿no? Puede ser. Existen quienes se suban nada más a la moda de la sustentabilidad, pero se queda en la fachada, sí, y ya no funciona el tema. Pero que de alguna manera podría ser válido si se lleva a cabo un proyecto en donde tengan esa intención, ¿no? Si ese es el camino, entonces me parece que hay que tener conciencia de que en este momento el producir biometano de biogás tiene un costo alto, ¿no? Pero también tiene un beneficio en la protección del medio ambiente, tiene un beneficio en la reducción de emisiones de carbono, tiene un beneficio personal, ¿no?, o de la institución que lo lleva a cabo, para realmente decir, valió la pena. Soy autosuficiente y puedo producir un combustible alternativo basado en la parte de mi producción y hacer un círculo, digamos, de beneficio social, ¿no? Yo creo que ese digamos, serían esos caminos que a lo mejor hay varios, pero yo me quiero como enfocar en que sí existen la ayuda de ciertos gobiernos para llevar a cabo estos proyectos, o la decisión de invertir, ¿no?, para hacer algo a la contribución social, digamos. Claro, interesante punto, porque hablamos de la responsabilidad social. Nosotros tenemos la experiencia de trabajar en proyectos que nos han confiado varios clientes, donde tiene mucho más que ver con una responsabilidad social que con un retorno de inversión directo. De pronto puede ser que la inversión no sea rentable en el corto plazo, pero ya sí que lo es en el mediano o en el largo plazo, que al final produce un beneficio todavía mayor. Sin embargo, todavía el reto de digamos, culturas como las nuestras, que se trata de el negocio, de rentabilizarlo, de generar utilidades, etcétera, de una carrera frenética que muchas veces no nos permite tener proyectos como estos de largo plazo, de un beneficio mayor, pero ciertamente en el largo plazo nos podemos perder. Y en ese sentido, efectivamente, algunos simulan subirse, ser responsables, que bueno, puede ser más que nada una palanca comercial bajo una bandera de sustentabilidad, verde, responsabilidad, una serie de cosas, pero que de fondo pues realmente no siguen y continúan este proceso largo. Por eso yo hablaba de estos países, de estas regulaciones diferentes, y bueno, cómo van caminando hacia allá. Entonces, interesante el punto, interesante el tema. Perdón, que me gustaría aportar algo aquí, y es que es probable que no sea una fachada lo que estén buscando. Podría interpretarse de esa forma. Sin embargo, también tiene mucho que ver, y estamos hablando de México o América Latina, en la que la cultura de la implementación de soluciones sustentables todavía no ha sido totalmente adoptada, ¿no?, apropiada incluso, ¿no? Seguimos mucho siguiendo el término que dice Ángel en la carrera frenética ahorita de la productividad, de producir más, y eso que decías hace ratito, producir más alimento genera más desecho, ¿no? O buscar el incrementar la productividad de alimento en aplicaciones de la industria alimenticia, etcétera, genera más desecho, y eso se puede aprovechar. Y lo mismo pasa con cualquier arranque de productividad. Ahorita estamos en eso, cuando tenemos que darnos cuenta que vamos un par de pasos atrás, en el sentido que me ha tocado llegar a ver implementaciones de recuperación de calor donde el sistema no se está utilizando. ¿Por qué? Porque fue más fácil, ¿sabes qué? Ciérralo, lo vemos después, luego lo trabajamos, ¿no? No tuvo que ver exactamente con una fachada, sino más bien con el hecho de que hace falta la cultura de adaptar las propias soluciones que nosotros estamos implementando y hacer que resulte, ¿no? Hacer que funcione. Abrirle a la válvula, no quitar la conexión de la tubería, sino busca que la solución que tú estás poniendo
resulte. A lo mejor no lo vas a ver ahorita, pero lo vas a ver dentro de 5 o 10 años o un poco más de tiempo, en el que incluso hasta el calentamiento global te lo pueda mostrar. Son pequeños pasos que hay que ir dando desde ahorita, y creo que tiene que ver más que ver en muchos de los casos con una cuestión cultural, ¿no? En la que no, sabes que yo necesito que este sistema esté enfriando lo más rápido posible, y desconecta la recuperación de calor, mejor que vaya como ya estaba y ya luego lo vemos, o ya otra persona se hará cargo. El objetivo era uno, sí existía la iniciativa, pero al momento de la práctica pues nos faltó casarnos con la idea, ¿no? Que puede llegar a ser más una cuestión de mentalidad que el querer poner nada más una fachada, ¿no? Sí. ¿No lo crees de esa manera? Una de las cosas que yo veo en países como México es, tú puedes producir biometano, ¿no? Y hacer, digamos, todo el esfuerzo para que tú tengas esa energía, ese combustible alternativo. Pero si no tienes, por ejemplo, la forma de distribuirlo, el costo de comprimirlo y distribuirlo es muy alto, pero tienes cercana una línea de distribución. En países europeos y en Norteamérica hay arreglos para que se inyecte ese gas y se vaya directo al sistema de tubería. ¿Ves? Se puede utilizar en la red, ¿no? Que se inyecta a las redes. México no tiene esa posibilidad todavía. Entonces hay ciertas cosas que deberíamos de trabajar en conjunto, ¿no? Con el gobierno, con las instituciones que controlan, por ejemplo, la transportación de gas, y que se empiecen a permitir ese tipo de soluciones para que lugares cercanos a la red de distribución, como es un relleno sanitario, vamos a pensar, produce el biogás, pudiera tener ventaja de inyectar ese gas y transportarlo y venderlo a través de ese sistema, ¿no? Llegando a ese punto final en el que comentas que se puede inyectar a la red general de la ciudad o de la comunidad que distribuye el gas, nos comentabas que esa fue una parte final de una de las historias iniciales con las que comenzaste el proyecto, ¿no? Así es. En la que tuviste una aplicación de alguien que te buscó, te pidió ayuda para armar un sistema. Me parece una historia interesante que pudieras platicarnos al respecto de cómo comienza una necesidad y cómo puedes incluso terminar vendiendo tu propio biogás ya para que sea consumido y que impacte ya no solamente a tu industria, a tu planta, a tu aplicación, sino pues ya beneficie a toda la industria o de manera general. Claro. Sí, bueno, la voy a contar, pero quizás para mí es importante es siempre tener claro dos aspectos también. Uno es, el biogás es el gas crudo que se obtiene de la descomposición de la materia. Y vamos a hablar de biometano como el beneficio de purificar el biogás, ¿no? Y el biometano es una alternativa de gas natural. Tiene poder calórico y especificaciones muy cercanas a lo que es el gas natural convencional de hidrocarburo. La historia que les conté antes es el cliente o mi cliente, él tenía ya producción de biogás y una flota de camiones que utilizaban diésel para recolectar materia orgánica, ¿no? Incluyendo desecho de alimentos y ese tipo de cosas. Y en su idea original era cómo reemplazar el diésel por gas natural, convencional. Pero después se dieron a la tarea de investigar qué pasaba si ellos mismos producían su gas natural. Hicieron el cambio de su flota de vehículos, de camiones, de diésel a gas natural, y al producir su biometano, pues entraron ya en esa posibilidad de cerrar ese círculo. En California, donde es esta historia, en el sur de California, la empresa distribuidora de gas le interesa el proyecto y lo ve como una oportunidad de comprar ese biometano, ¿no?
inyectarlo a la red y distribuirlo para entrar a un programa mucho más ambicioso, ¿no? Hacer partícipe a la sociedad de consumir un gas natural renovable. Y hablan con la empresa y le piden que cumplan los requisitos de ese biometano para poderlo inyectar a la red. No podemos inyectar biogás crudo a una red de distribución porque ya sabemos que tiene 40% mínimo de CO2 o una cantidad importante de CO2 que no va a ayudar para el poder calórico del gas. Entonces hay que tratarlo. Y en ese sentido se utilizan las tecnologías que yo mencionaba hace rato, como la nuestra, que es una tecnología de PSA y que utiliza absorbentes, hace la purificación y logra la especificación mínima requerida de esa compañía de gas para poder aceptar este gas ser inyectado a la red. Entonces se hizo el retorno de inversión. Al final de cuentas fue en mucho menos tiempo de lo que el cliente esperaba, porque pudo entonces producir un biometano que le vendió a la gasera, digámoslo así, local, y que ahora él le compra el gas más barato, ¿no? Porque este beneficio de mezclar el biometano o gas natural renovable con un gas natural convencional, pues es amplio, ya lleva a otros niveles de poder bajar el costo cuando tú tienes consumidores alrededor del lugar donde se produce de forma natural, o sea, las residencias, la industria que está alrededor. Entonces todo esto se volvió un proyecto que en muy pocos años, una inversión enorme, que sí al principio fue una cantidad grande, tuvo su beneficio de tener retornos de inversión rápida, reducir emisiones de carbono por la quema de diésel, porque ahora toda la flota de camiones que eran en aquel entonces entre 40 y 50 horas son más de 150, cerca de 200 camiones, evitan el gas natural. Solo como un comentario aquí entre comillas, el gas natural tiene menos contaminantes que un diésel. O sea, de entrada. Entonces, el reemplazo de estos hidrocarburos ayudan directamente a la protección medio ambiente, ¿no? Con emisiones menos contaminantes y además el hecho de que no tengas que producir más hidrocarburos también es un ayuda en general para el mundo. Entonces hay una serie de consecuencias que se dan cuando empiezas a analizar que nuestro propio desecho orgánico o el desecho orgánico en general puede ser utilizado para un beneficio, ¿no? Que evita más emisiones contaminantes, que elimina la extracción de más hidrocarburos, que además, como un tema un poco más técnico y que es un tema para otra ocasión, el gas natural, no sé si lo sepan, pero es un elemento que al romper la molécula del metano, que ya decíamos que es CH4, al romper la molécula se obtiene hidrógeno. Y el hidrógeno es un combustible de futuro. Entonces estamos entrando me parece a mí en una etapa en la que en unos años vamos a ver que el gas natural va a ser la plataforma para producir hidrógeno y utilizar hidrógeno para hacer los combustibles, que son el medio que ahora se va a utilizar en vehículos para ir de la mano con vehículos eléctricos. Entonces, y entras la combustible en un círculo virtuoso, porque la combustión del hidrógeno te va a dar. Exacto. Y además por demás interesante, porque seguimos ya con un pie más adelante, ¿no? Es decir, todavía en unas energías del futuro. En ese sentido, yo te quiero preguntar, en esta sinergia que tenemos de negocios entre empresas, entendiendo el rol de ILSA como un proveedor de soluciones que integramos y que le damos al final una solución al cliente, y en este caso Sys-Advance como tecnólogo, con lo que estás mencionando, mi pregunta es,
¿Por qué SysAdvance? ¿Cuál es su oferta de valor, ¿no? Ya en lo específico, entendiendo que hay otros competidores en el mercado, otros que están en esto? ¿Por qué la tecnología de SysAdvance hace diferencia? Sí, muy buena pregunta, Ángel. Yo he trabajado para diferentes empresas de metanización o purificación de gases, y a mí me parece que SysAdvance tiene una propuesta interesante porque es de las pocas empresas o compañías que le han invertido a la parte de desarrollo de la tecnología. Casi todos los ingenieros en SysAdvance son ingenieros con maestrías en absorción, y la absorción es un fenómeno físico, químico que se lleva a cabo en las PCAs para llevar a cabo la separación de gases o la generación de gases. Al tener ellos esa capacidad, o nosotros, yo como SysAdvance, nos permite, por ejemplo, en los generadores de nitrógeno y oxígeno, que es algo que ustedes tienen bastante experiencia, son gases que se utilizan en diferentes industrias, permite que la eficiencia de esa purificación de gases como nitrógeno y oxígeno sea real y constante. Entonces, la investigación y desarrollo para seleccionar los absorbentes es muy importante, y tener curvas de cómo se comporta el absorbente con diferentes gases, como en este caso la entrada de aire, y separar nitrógeno o separar oxígeno, pues es muy importante entender por qué el absorbente que se utilice no siempre va a ser el mismo. Y en ese sentido, yo he visto que nuestra competencia llegó un momento en el que, este es el tamiz o el absorbente, y es por años, el mismo. Nosotros hemos hecho una diferenciación en investigar si hay mejoras en su eficiencia de separación. Y eso es en generadores de nitrógeno y oxígeno. Ahora, si nos vamos a la parte de purificación de biogás para producir biometano, la combinación de absorbente que se utiliza para llevar a cabo la concentración de metano en este caso, pues es muy importante. Y yo encontré en SysAdvance que tiene esa respuesta, o sea, desde el punto de vista de raíz, ¿no? Interesante. ¿Por qué podemos hacerlo? Eso es muy importante. Sí, porque es parte de un principio físico, es el mismo principio físico, pero lo que hace la diferenciación, esta continua investigación, esta actualización, porque además entiendo que el origen de SysAdvance es un centro universitario, un centro de investigación, lo cual pues da mucha certeza y validez a lo que comentas en diferenciación. Y bueno, no se diga, el tema hoy fue biogás, pero desde luego tenemos una relación con el tema en general de separación de gases, que parte efectivamente del conocimiento físico de la absorción, ¿no? Y bueno, interesante la propuesta de valor de SysAdvance, que va muy alineada con la filosofía de ILSA también en esta sinergia de negocio. Por último, de mi parte quiero preguntar, voy a ser un poco el abogado del diablo, porque hemos hablado de los beneficios del biogás. En las comunidades que has estado, porque entiendo que has participado en foros internacionales, si prevén algún riesgo, yo de entrada pues ni siquiera lo imagino, ¿no? Pero seguramente ustedes lo habrán discutido. El ejemplo de otras energías limpias, como las unidades que trabajan con electricidad, con los autos eléctricos, pero resulta que el litio se convierte en un reto, en fin. Entonces, por un lado lo resuelves, pero te vas al fondo y el origen finalmente es un tema extractivo que acaba pasando el problema de un lado a otro y el reto de un lado a otro. Entonces, la pregunta es si es que prevén que esto pueda tener algún... A mí me parece que parte de la conversación, quizás al principio, tendríamos que haber mencionado los efectos de tipo invernadero que existen, ¿no? O sea, el tema es cuando la materia orgánica, llámese comida, desecho animal, agrícola, etcétera, humano,
se expone hacia el medio ambiente, ese efecto de emisiones de gases es el metano el más dañino que afecta al ozono. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos hablando de recuperar algo para recircularlo o reciclarlo, lo que vamos a hacer es evitar que esos fenómenos de efecto invernadero sigan creciendo. Entonces, yo creo que más que riesgo, yo creo que se ve un beneficio, porque así como hablé o mencioné de que de un biometano en un futuro puede ser la plataforma para producir hidrógeno, también veo que el gas que se emite como consecuencia del proceso de separación, si te pones a pensar, es el CO2 el que ahora se está separando y se envía a la atmósfera. Pero si ahora también tenemos una forma de capturar ese CO2, estamos básicamente controlando aún más la emisión de gases de tipo efecto invernadero. Me parece que ya países como China quizás lo están haciendo, la India, en donde núcleos de sociedades van a tener ya sus propios sistemas de autosuficiencia, ¿no? Ya estamos viendo incluso aquí en México, tengo entendido, en donde ya hay pequeñas plantas de tratamiento de agua en zonas residenciales, ¿no? Y eso ya hay un tema, ¿no? Ahora imagínate que el desecho humano en esos sectores tengan también un proceso de producción de gas alternativo. Entonces creo que todo eso, con una supervisión y un sistema de control y un nivel de tecnología que como ustedes manejan, ¿no? Monitoreos, detección de gases, sistemas antiexplosión, todo lo que implica dentro de un paquete de solución tecnológica, creo que es algo que nos va a ayudar para evitar cualquier tipo de riesgo. Y es ahí, al menos en nuestro caso, como Sys-Advance, hemos trabajado a fondo, no solamente desde la raíz para llevar a cabo la purificación o generación de gases, sino en los componentes que están alrededor para que sean sistemas seguros. Sin duda, una confianza plena en que estos son proyectos sustentables, ¿no? Con buenos beneficios, confianza en la tecnología de Sys-Advance, en la integración de ILSA, como producto, digamos, como producto de nuestra empresa. Interesante, creo que podríamos aquí pasarnos horas charlando del tema, da para mucho sin duda, sí. ¿No? Yo tengo otras 10 preguntas que me quedaré para otra oportunidad, pero Toño, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, que insisto, se quedó corta, esperamos pronto un foro más. Gerardo, muchas gracias. No, al contrario, pues agradecerte, Toño, todo este conocimiento que nos compartes, en el que nos permites ver pues lo que viene para el futuro cercano ya dentro de la industria aquí en México, Latinoamérica. Agradecerte, vienes hace un par de horas, llegaste de Brasil, estás acá con nosotros. Es el precio de la fama. Es el precio de la fama, ¿no? Sí. No, con gusto, es un placer de nuevo. Como mencionaba yo hace rato, la parte cultural, esto forma de, ¿no? Me gusta transmitir esto, he dado algunas pláticas en universidades, en escuelas. Uno de mis compañeros allá en Canadá, la próxima semana, en 2 semanas, da una plática a niños de primaria. Oh, wow. Con este tema, porque lo han pedido. Entonces ya se empieza a notar el interés desde edades muy, muy pequeñas. Qué interesante. Tienes un tema cultural totalmente, ¿no? Muy satisfecho de esta colaboración con Sys-Advance, y una vez más agradecerles a todo el equipo de Sys-Advance por la confianza en este proyecto de sinergia. No, les agradecemos a ustedes también la disponibilidad y pues el entusiasmo de representar una empresa como la nuestra. Creo que es una colaboración mutua, de beneficio mutuo, y nuevamente muchas gracias por
por esta oportunidad. Seguro con el dominio que tienes has generado confianza, que es parte fundamental de la oferta ILS. Gracias, Toño. No, bueno, pues gracias, Toño, gracias, Ángel, por este tiempo. Agradecerles a todos, cada uno de ustedes por acompañarnos, escucharnos en este podcast, vernos. Y bueno, hemos llegado a la parte final. Agradecerles también que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn y también en YouTube. Seguramente nos estarán viendo a través de nuestro canal de YouTube en este podcast. Y bueno, pues gracias a los invitados. Por favor, síganos y no se olviden también de suscribirse a nuestro podcast y seguirnos. Muchas gracias y hasta la próxima.